Qué cambio de clima, ¿verdad? De un momento para otro. La lluvia. No he salido a ver, cuando yo entré no estaba lloviendo, pero puedo escuchar el agua. Está cayendo de una manera un poco fuerte. Yo creo que eso nos ayuda a meditar en la palabra que nos toca exponer el día de hoy. Porque el título del mensaje es Sembrando con Gracia. Y uno de los ingredientes para que crezca la semilla es el agua. Eso nos va a ayudar a recordar el día de hoy. Sembrando con gracia es la responsabilidad de la familia de Dios. Varios de aquí, o la mayoría, quizás entiende lo que es el campo, pero a nuestros hijos quizás no lo entienden. Por gracia de Dios me permitió crecer en el campo. Entonces puedo entender perfectamente a veces cuando hay en la escritura ejemplos, analogías de la siembra, la cosecha. Siempre me recuerdo ese lugar en donde yo tenía que sembrar cuando era un niño, un adolescente. Me recuerdo que es un trabajo que no es muy grato. Teníamos que caminar, teníamos que sufrir, teníamos que sudar, teníamos que comer en ese lugar. Allá no había para lavarse las manos, solamente nos sacudíamos las manos y empezábamos a comer. Aquí tenemos el gran privilegio que estamos en una casa en donde tenemos todas las comodidades y que para preparar un alimento simplemente es ir a la tienda. A veces nuestros hijos no saben en dónde crecen cada una de las frutas, las legumbres que llegan a la mesa. Y muchas veces no les gusta las verduras. Aunque es lo más saludable y es lo que nuestro cuerpo necesita, a veces no lo amamos, no lo deseamos como tal. Entonces esto nos ayuda a recordar un poco, pensar en ese agricultor. Un agricultor no es una persona que se la pasa en las redes sociales. Ese agricultor, desde que sale el sol hasta que se pone el sol, se encuentra trabajando. Pero necesita algo para que él pueda llevar a cabo la siembra. Necesita tierra, necesita semilla. Y él sabe y conoce y entiende que la tierra necesita prepararse y que la semilla debe crecer y él debe esperar. Él no va un día y siembra y al otro día va esperando ver ya crecido lo que ha sembrado. Nosotros nos desesperamos mucho en nuestros días. Queremos las cosas rápidas. Quiero crecer espiritualmente rápido. Quiero conocer a Dios rápido. Y les aseguro que si hubiese una píldora, una cápsula, en la cual dijera, con esta cápsula tú puedes conocer más a Dios, puedes conocer sus atributos, pero hay un impedimento que cuesta $1,000,000. Les aseguro que muchos trabajarían por conseguir esa cápsula, porque quieren las cosas rápidas. Pero no todo es así de rápido. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, dedicación. Gálatas 6, capítulo 6, versículos 1 al 10, que es la porción de la escritura que nos toca ahora exponer. Nos va a hablar de la forma de cómo debemos sembrar y qué debemos sembrar, pero más del cómo. Pablo viene hablando del caminar en el Espíritu en el capítulo 5. Y el capítulo 6 es la aplicación de ese caminar en nuestras relaciones, en la iglesia, con mi hermano, con mi cónyuge, con mis hijos. Habla del carácter, la motivación, del corazón, del cómo estamos haciendo las cosas.
acciones motivadas por el Espíritu. Este pasaje describe un estilo de vida que fluye de la gracia recibida. Da por sentado que son creyentes a quienes está hablando. Aunque también es aplicable para el no creyente, pero es más aplicable para el creyente, para la iglesia. La vida en el Espíritu no es una experiencia mística que se vive allá en lo místico. La vida cristiana, la vida en el Espíritu, se vive en lo real, en lo palpable, en lo que podemos ver, en lo que podemos sentir. Y es una responsabilidad comunitaria, es una responsabilidad que le pertenece a la familia de Dios. Y hay responsabilidades dentro de la comunidad cristiana, dentro de la familia cristiana, que es el restaurar, es el cargar, sobrellevar las cargas los unos de los otros y el de sembrar. Todos en alguna ocasión, algunos más recientes, otros un poco más alejados, hemos pisado un hospital, ya sea como paciente o como un visitante. Pero en ambas situaciones, sea cual sea que usted haya llegado al hospital, podemos entender el propósito de un hospital. ¿Por qué existen los hospitales? Lo entendemos, ¿verdad? Sabemos por qué existen. Porque hay personas enfermas que necesitan ser sanadas, curadas. Hay personas que llegan ahí con huesos rotos, cráneos partidos, abiertos. Y ahí hay personas capacitadas que se han tomado quizás toda una vida para ayudar a aquella persona. Ahora imagínese que entra a un hospital y ve a los médicos burlándose de un paciente porque ha llegado con una pierna rota. Si usted es el paciente que lleva esa pierna rota, le diría a quien lo está llevando: por favor, sácame de aquí y llévame a otro lugar en donde en verdad deseen sanar, ayudar al enfermo. Y si usted es el visitante solamente, no llevaría a un familiar, a sus hijos, a sus padres, a un amigo a ese lugar. Sería indignante ver aquello. El hospital existe porque hay gente enferma, personas accidentadas que llegan con todo tipo de enfermedades, huesos quebrados, partidos, dislocados. Y alguien ha dicho: la iglesia es un hospital espiritual. Sin embargo, a veces la iglesia parece un hospital donde los pacientes se golpean unos a otros en sus heridas. Tenga esa imagen. A veces la iglesia es un hospital en donde los enfermos, en lugar de ayudarse a sanar, ponen el dedo en la llaga del hermano. Pablo comienza Gálatas 6 con una palabra médica, que es la palabra catarsizo, que se traduce como restaurar. La acción de reajustar un hueso dislocado, de ponerlo en su lugar. Y hoy vamos a entender que la salud de la iglesia no se mide por cuánta gente perfecta hay sentado en las bancas, sino por nuestra capacidad de sanar a los que llegan heridos por el pecado. Por eso el título es Sembrando con Gracia. ¿Cuánta gracia necesitamos en la iglesia para ayudarnos los unos a los otros?
Así que mi hermano, mi hermana, abróchese bien su cinturón. Si hoy fuera usted el que tropieza y cae en un pecado o en una crisis espiritual, ¿sentiría que esta iglesia es un tribunal que le va a condenar o un equipo de rescate que le va a restaurar? Y esta iglesia somos usted y yo. O sea que este mensaje es para nosotros. Gálatas 6, 1 al 5. Encontramos en estos versículos el ministerio de la restauración. Y antes de leer, acompáñame a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por cuán hermoso regalo de un día más el estar reunidos como su iglesia y poder tener su palabra para escucharla. Y yo le pido, Señor, de su ayuda al exponerla. En el nombre de Jesús, amén. Encontramos en los versículos 1 al 5 el ministerio de la restauración. Acompáñame a leerlo. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros, porque cada uno llevará su propia carga. El versículo 1 comienza dirigiéndose al creyente, hermanos, y Pablo les llama hermanos. Si alguno, ese si alguno, no está haciendo división de edad, de tiempo en el caminar en el Señor. Ese si alguno es cualquier hermano, sin importar qué tanto tiempo lleva conociendo al Señor. Puede ser un joven, un adulto que ha comenzado a caminar. Puede ser una persona que lleva años en el Evangelio. Todos estamos incluidos aquí. Hermanos, aún dice, si alguno es sorprendido, y ese sorprendido tiene que llamarnos la atención. Cuando alguien nos sorprende con algo, es porque no estamos precavidos de lo que va a suceder, ¿verdad? Hay algunos que lo sorprenden en su cumpleaños. ¡Wow! ¡Happy birthday! Y queda uno sorprendido. Oh, no me esperaba que me dieran esto. Alguno es sorprendido en otra situación. Pero en este caso, la palabra sorprendido está directamente ligado a alguna falta. Alguien es encontrado, como decimos coloquialmente, con las manos en la masa. Imagínese usted que alguien lo encuentre haciendo algo indebido. ¿Cuál sería su reacción?
En primer lugar, la reacción de Adán: esconderse. Trágame tierra. Por eso dice la Escritura, si alguno es sorprendido, es hallado en alguna falta. Y tenemos que aclarar que no es un hermano que practica el pecado. Por eso es claro, sorprendido, que el hermano no está deseando caer en pecado, mas sin embargo cayó y no se ha dado cuenta. Por eso es que es sorprendido. Por eso el título es Sembrando con misericordia. Si alguien es sorprendido en alguna falta y está implícitamente ahí, que esa persona iba caminando y cayó, pero cayó a tal manera que se quebró un hueso y necesita la ayuda de otro hermano que lo levante. ¿Y a quién es este llamado? Vosotros que sois espirituales. Ese vosotros que sois espirituales habla directamente a aquellos que están caminando en ese instante con los frutos del capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Que está en esa persona, en ese hermano espiritual. A ellos tienen la responsabilidad de ayudar a aquel hermano que es sorprendido en una falta. Y no dice que falta. Esto incluye cualquier falta. Que por descuido este hermano ha caído. Pero vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarlo. Y ese restaurar es esa palabra médica que significa poner el hueso en su lugar. Esta caída fue tan fuerte que hubo daños físicos. Este hermano necesita la ayuda de otro hermano. Y si usted alguna vez se ha fracturado un hueso, usted sabe que duele poner el hueso en su lugar otra vez. Por eso sigue diciendo cómo debe de restaurar a aquel hermano que ha caído. Restaurarle en un espíritu de mansedumbre. Esa palabra en su original está hablando de un doctor que está poniendo en su lugar algún hueso roto, quebrado. En ese contexto, con esa analogía, todos somos médicos espirituales que debemos ayudar a aquel hermano que ha caído. Por eso la pregunta al principio, ¿usted sentiría que si usted ha fallado, usted sentiría que es la iglesia en la cual Dios ha provisto para usted para restaurarle? ¿O esta iglesia le está condenando? Y la iglesia, una vez más, somos nosotros. Somos llamados nosotros a restaurar, a reajustar aquel hueso que está dislocado y no a causar más dolor, no a causar más daño. El daño ya está hecho. Hay que restaurar, hay que volver a ayudar al hermano a poner su vida espiritual en orden. Charles Spurgeon dice lo siguiente:
Seamos siempre tan amables con los pecados de los demás como lo somos con los nuestros. No hay nada que nos haga tan crueles con los que caen como la ilusión de que nosotros nunca tropezaremos. Fin de la cita. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. La actitud de cómo debemos nosotros ayudar. Nadie puede restaurar a otro hermano desde un pedestal de orgullo. Tiene que bajarse de ese pedestal y humillarse. El que ha caído está en el suelo. Yo tengo que estar allí donde él está para levantarlo. Mirándote a ti mismo, cuidándote de ti mismo, observando tus acciones, de qué manera lo estás haciendo. ¿Lo estás haciendo para que te reconozcan que eres el que más ayudas? ¿Lo estás haciendo para que vean que eres el más espiritual? ¿Cómo estás sembrando aquella acción? La Escritura nos manda a mirarnos a nosotros mismos, no sintiéndonos mejor que aquel que ha caído. No sea que tú también seas tentado y caigas. Esa es la implicación ahí. Versículo 2. Llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando hay que restaurar, requiere tiempo. Y requiere estar con la persona el tiempo necesario hasta que la restauración sea completa. No es un acto, es algo continuo. Estar al pendiente, sufriendo con esa persona, amando a esa persona, abrazando a esa persona, levantándolo si es necesario. Si tiene una pierna rota, no puede caminar. Hay que levantarlo para regresarlo al hogar, porque se cayó allá lejos de su hogar. Y hay que llevarlo. Va a requerir tiempo, esfuerzo, dedicación. Y tiene que ser con mucha mansedumbre. No regañándolo. Te lo dije. ¿Por qué no pusiste atención? De seguro dejaste de orar. De seguro dejaste de leer la Escritura. No, fue sorprendido. Él no quería fallar. Llevando la carga los unos de los otros. Ahora, en el versículo 2 y el versículo 5 encontramos la misma palabra, carga. Y parece que se está contradiciendo, porque el versículo 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros, y el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Parece que es una contradicción, pero no lo es. El versículo 2 está hablando de cargas pesadas. Y se usa la palabra varos, que significa cargas muy pesadas que puede compartir con otra persona. Y el versículo 5, cuando dice cargas, está usando la palabra porción, que es donde viene la palabra porción. Cargas pequeñas, responsabilidades propias, únicas de cada creyente.
Hay cargas que podemos compartir y hay cargas que no debemos compartir, que son nuestras, nuestra obediencia. Nadie puede obedecer por mí, nadie puede orar por mí. Yo tengo que orar por mí mismo, yo tengo que estudiar por mí mismo. Pero hay otras cargas que podemos compartir. Y en esas cargas que se pueden compartir, debemos ayudarnos los unos a los otros. Cuando nosotros amamos a un hermano, podemos restaurarle con mansedumbre. Y haciendo esto, dice la Escritura que estaremos cumpliendo la ley de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 34 al 36, nos dice: ámense unos a otros, como yo os he amado. Así ámense los unos a los otros. La ley de Cristo se cumple cuando mi hombro sostiene la carga de mi hermano que no puede llevar solo. ¿Cuáles son esas cargas? Pueden ser cargas de alguna pérdida de un familiar y que necesita que estemos con él. Pueden ser necesidades físicas y necesitamos ayudarle. Pueden ser necesidades económicas que podemos todos ayudar. Pero hay otras cargas que no podemos compartir, que son solo nuestras. John Stott dice lo siguiente: si un hermano cae, no es para que lo pisotees, es para que lo restaures. La iglesia es la única sociedad en el mundo donde el requisito para ser miembro es admitir que no somos perfectos. Nadie es mejor que el hermano o que la hermana. Si un hermano cae, tropieza, es una oportunidad para mostrar la gracia de Dios y juntos crecer en amor. Cuando usted ve a alguien fallar, Dios le está dando una oportunidad para mostrar la gracia de Dios. La gracia que ha recibido, ahora la puede mostrar con su hermano. Y la pregunta que debemos hacer no es ¿cuándo va a tropezar mi hermano? Esa no es la pregunta que debemos hacer, sino cómo yo voy a ayudar a levantarlo. ¿Cómo yo lo voy a restaurar? ¿Cómo le voy a ayudar a restaurar? No es cuándo va a caer, sino cómo voy a ayudarle. Y créame que hay muchos cristianos que se encuentran en la necesidad de ser levantados y no hay quien les tienda la mano para levantarlo. Y quizás hay algunos aquí sentados que no han compartido una necesidad porque no tienen la confianza. Y eso debería dolernos. Porque la Escritura nos manda a compartir nuestras necesidades para que juntos nos ayudemos a cargar los unos las cargas de los otros. Pero la restauración no ocurre allá en Marte, en la luna, en lo místico, en lo alejado, en lo espiritual nada más. La restauración ocurre en lo real, en nuestra vida real. No podemos levantar a un hermano que está caído si nosotros mismos no estamos haciendo obras de justicia. Si no estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros.
Y Pablo sabe que para poder cargar el peso de otros, primero debemos examinar qué clase de semilla estamos echando en la tierra de nuestro propio corazón. Y esto nos lleva a entender que la salud de nuestra iglesia depende directamente de lo que cada uno de nosotros decide sembrar en privado. Porque al final nadie puede dar lo que no ha recibido, ni nadie puede dar lo que no ha cultivado. Y así llegamos al versículo 6 al 8, en donde encontramos el principio de la cosecha. 6 al 8, acompáñenme. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una vez más, este agricultor tiene campo, es más, tiene 2 campos y tiene 2 semillas. Y ambos campos son fértiles. Y la semilla dará su fruto, dará su consecuencia. Y el versículo 6 muchas veces se brinca por el temor a que se malinterprete. O muchos lo dan en un contexto equivocado, exigiendo que el pastor, que el líder debe ser sostenido por la iglesia. Eso es verdad, sí lo es. Sin embargo, tiene uno que hacerlo de una manera correcta, no como exigencia, sino que la iglesia naturalmente, al ir conociendo la palabra, sabe que esa es su responsabilidad. Porque mire que dice el versículo 6, y al que se le enseña la palabra, y a todos somos nosotros aquí deudores, porque todos hemos sido enseñados, alguien se tomó el tiempo para explicarnos el evangelio, y alguien se sigue tomando el tiempo para que crezcamos en el conocimiento de Dios, y alguien lo seguirá haciendo. Todos somos deudores. Y al que se le enseña la palabra, que comparta. Y esa palabra compartir viene de la palabra koinonía, compañerismo. Que se haga partícipe, de toda cosa buena con el que le enseña. De toda cosa buena. No solamente económicamente, sino de toda cosa buena con el que le enseña. Es adoptarlo como mi familia. El que me está enseñando es mi hermano y tiene necesidades espirituales, físicas, económicas. Y yo entiendo que él toma tiempo para enseñarme. Y mi responsabilidad es compartir con esa persona toda cosa buena. Algunos aprovechan de este versículo y exigen cierta cantidad de dinero. Oh, soy el pastor y me tienen que dar esta cantidad como un sueldo base. Y tengo que manejar este tipo de carros. Y tengo que tener este tipo de casa. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Es lo que dice? No es lo que dice. Dice que comparta toda cosa buena. Que incluye lo económico, incluye lo económico.
Pero incluye que usted esté pendiente en oración, porque Él también es tentado igual que yo. Y necesitamos orar por aquel que nos enseña. Que Dios guarde de su vida física, de su vida espiritual, de su familia, de sus hijos. Y yo comparta lo que tenga toda cosa buena con Él. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Versículo 7. Y no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Y ese no os dejéis engañar, es no se dejen engañar ustedes mismos, pensando que están haciendo lo correcto y que ya es suficiente. No. ¿Cómo estás haciendo lo que estás haciendo? Porque hay alguien que mira cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. A Dios no pasa por alto cualquier acción que hagamos. Ese es el mandamiento de compartir, de hacerlo partícipe con el que nos enseña. Segunda de Corintios 9:7 nos ayuda un poco a ver el corazón del que comparte. Segunda de Corintios 9:7 dice, dar con un corazón alegre y generoso. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios bendice. ¿Así dice? ¿Qué dice? Dios ama. No dice Dios bendice, dice Dios ama al que da con alegría. A veces lo hemos aprendido mal ese versículo, porque así nos lo enseñaron y así lo memorizamos y lo repetimos. Pero no dice que Dios bendice. Dios dice que Dios ama al dador alegre. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Con amor? ¿O estamos esperando recibir algo? Y la advertencia es clara aquí. Dios no puede ser burlado. Lo que siembras hoy, lo cosechas mañana. Y el agricultor lo sabe muy bien. Si él siembra maíz, él no va a esperar cosechar frijol. Si siembra sandía, no va a esperar cosechar un melón. El agricultor sabe que lo que siembra es lo que va a cosechar. Y es lo que nosotros debemos entender. Toda acción que sembremos es lo que vamos a cosechar. Por eso la advertencia, Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y hay dos campos muy fértiles. Pero hay dos semillas distintas y dos cosechas radicalmente opuestas. Una produce corrupción y la otra produce vida eterna. Toda vida humana es un campo y toda acción es una semilla. No existe una neutralidad, no existe tierra vacía, no existe día sin siembra. Hoy usted está sembrando. Hoy usted sembró en la mañana. Y en este momento está sembrando. Y en la tarde seguirá sembrando, seguirá haciendo acciones. La pregunta no es si estás sembrando, sino qué estás sembrando y cómo lo estás sembrando.
Sembrar para la carne significa egoísmo, juicio, indiferencia hacia el necesitado, y el resultado es corrupción. Sembrar para la carne no es cometer pecados aislados, sino que es alimentar una naturaleza que siempre paga con corrupción. El sembrador no va un día y planta una semilla. Tiene el trabajo de todo un día, toda una semana, estar sembrando, sembrando. Y termina de sembrar, prepara otro terreno y sigue sembrando. Nuestra vida, somos como un agricultor que todos los días sembramos acciones en las vidas de otras personas. La carne promete placer, pero siempre paga con pérdida. Promete libertad, pero siempre paga con esclavitud. Promete vida, pero siempre paga con muerte. Por el otro lado está el otro campo. Sembrar para el espíritu. Sembrar de una manera generosa, apoyo a los que enseñan la palabra en el versículo 6. Restaurar al hermano que ha caído. ¿Cuál es el resultado? Vida eterna. Ambos tienen un fruto, una consecuencia. No espere recibir lo que no ha sembrado. No se engañe a usted mismo, es lo que dice la Escritura. No os engañéis. El agricultor no se engaña. No siembra una cosa esperando recibir otra. Él sabe que va a recibir lo que sembró. Así que, hermanos, no nos engañemos. Sembrar para el espíritu es invertir en lo que Dios valora, en lo que permanece, en lo que tiene peso eterno. Cada acción sembrada para el espíritu tiene un peso, un resultado eterno, recompensa eterna. La vida es eterna, no es momentánea, es eterna. Sembrar para el espíritu también es fértil, es un campo fértil, también produce, pero su fruto no se pudre. Lo que siembras en el espíritu nunca muere, nunca se desperdicia y nunca se pierde. Así que escojamos sembrar para lo que no se pierde, para lo que no se pudre, para lo que es eterno. Ambos campos son fértiles. La diferencia no está en la tierra, sino en la semilla. La carne siempre paga con muerte. El espíritu siempre paga con vida. Todos entendemos hoy en día cómo funcionan los algoritmos, ¿verdad? Vivimos en un tiempo de redes sociales y entendemos que es un algoritmo. Todos tienen, o la mayoría tienen Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera. Y si usted pasa todo el día viendo videos de odio, críticas o contenido vacío, el algoritmo entiende que eso es lo que usted quiere y lo que usted desea y le dará más de lo mismo. Su muro se llenará de basura porque eso es lo que sembró con sus clics. No se asombre si le salen más de lo mismo. Eso es lo que está pidiendo. El algoritmo entiende que es lo que usted desea ver. No puede darle me gusta a la amargura toda la semana y esperar que su muro de la vida amanezca llena de paz y gozo el domingo. Eso no va a suceder. La vida espiritual tiene un algoritmo divino
si alimenta la carne con sus decisiones diarias, sus clics, sus palabras, su tiempo, no se sorprenda si su cosecha es corrupción. Dios no puede ser burlado. El algoritmo de la siembra es infalible, no falla. Lo que siembre, eso cosechará. Así que sembremos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio y recibiremos la vida eterna. No estamos hablando de obras, sino de resultado. Hemos recibido gracia y este es el fruto que debe haber en el creyente. Las evidencias claras que somos nuevas criaturas. Proverbios 11:18 dice lo siguiente: el que siembra justicia tendrá recompensa eterna. No espere cosechar paz y unidad en la iglesia si está sembrando críticas y orgullo en el campo de la carne. Ay, es que en la iglesia todos me miran mal. ¿Qué estás sembrando? Tú eres la iglesia. ¿Qué estamos sembrando? Somos la iglesia. Es confrontador, alentador saber que Dios no puede ser burlado y que nuestra cosecha es simplemente el eco, el resultado de nuestras decisiones. ¿Alguna vez usted ha estado en un lugar en donde habla y se oye el eco? Si usted grita, se oye a lo lejos el grito de regreso. Lo que usted siembra es lo que va a cosechar. Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos frustrados porque aunque estamos intentando sembrar para el Espíritu y hacer lo correcto, la cosecha parece tardar. Es que no veo resultados, hermano. Me estoy esforzando. Oro todos los días. Leo la palabra de Dios y no veo resultados. Miramos a nuestro alrededor y el mal parece crecer más rápido que el bien. Pero es aquí donde la ley de la siembra se encuentra con nuestra humanidad que se cansa, se agota y desfallece. Y Pablo nos da la clave para no rendirnos justo antes de ver el fruto. ¿Cuántas horas invirtió una persona, un familiar, un hermano por nuestra salvación? Pero no falló. No dudó de que un día Dios nos convencería de pecado. Por un hijo, por un cónyuge, por un marido, esposa. No nos cansemos de hacer el bien. Y esto nos lleva al versículo 9 y 10. En donde encontramos la persistencia en el bien. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien. Es verdad que llega el cansancio muchas veces a nuestra vida, pero estos versículos nos animan, nos alientan a persistir, seguir firmes, ayudando
invirtiendo, sembrando con gracia, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, porque la palabra que se usa ahí es kairos, no cronos, es kairos, es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo, es en el tiempo que Dios tiene para aquella petición que estamos pidiendo, para la salvación de un ser querido, es en el tiempo de Dios. No nos cansemos de hacer el bien y tenemos que hacerlo bien. Tenemos que esforzarnos a hacerlo bien. Porque al tiempo de Dios, si no nos cansamos, segaremos. El agricultor espera meses para cosechar. No puede apresurar a la planta a darle un crecimiento. Siembra con fe, trabaja con fe, espera con fe, esperando la lluvia de Dios para que aquella semilla crezca. Y esperando que durante el tiempo Dios dé crecimiento. Y cuando llegue el momento, entonces levantar la cosecha. Algunos nos gusta solamente cosechar. Y no nos gusta sembrar, no nos gusta sufrir. Mas sin embargo la palabra nos llama a sembrar, a ser sembradores con gracia. Y hay un peligro, hay una advertencia, el peligro del cansancio. Es un cansancio físicamente, porque a veces no vemos resultados inmediatos. He estado sembrando, hermano, y no veo cambios. Sigue sembrando. Sigue intercediendo. Que tu fe no se debilite. En el tiempo de Dios tú verás la cosecha. Hablando espiritualmente, la cosecha ya está lista. El campo está preparado. Necesitamos ir a cosechar, llevar el evangelio para que las personas crean en el evangelio, se arrepientan y se conviertan. Hacer el bien se refiere a toda acción que refleje el carácter de Cristo hacia nosotros. Hacer el bien se refiere a toda acción que refleje el carácter de Cristo hacia nosotros y hacia otros. Especialmente dentro de la comunidad de la fe, que es la iglesia. Aun cuando nos cueste, o aun cuando nos cansemos y no seamos correspondidos. ¿Qué es ese hacer el bien del cual está hablando aquí? Viendo nuestro contexto, hacer el bien es restaurar al caído. Restaurarlo con mansedumbre, acompañar en su proceso de restauración, protegerlo del juicio de las malas habladas, de los chismes. Ayudarlo a volver a caminar en el Espíritu. ¿Cómo se puede ver eso más visible? Visitar, aconsejar, orar, caminar con alguien que está luchando con un pecado o una debilidad. Eso es hacer el bien, restaurar al caído, estar con él, caminar con él. Pero también ese hacer el bien es llevar las cargas los unos de los otros. El versículo 2. Y Pablo lo define muy claramente, muy explícitamente: llevar el peso que otro no puede cargar solo.
necesita ayuda. Y por eso somos una familia, para ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuáles son algunas de esas cargas que podemos compartir? Pueden ser cargas emocionales muy fuertes en ese momento. Que necesita mi hermano que alguien ore con él, que alguien esté con él en ese momento. Cargas espirituales, pero también cargas económicas. A veces hay entre nuestra congregación, entre nuestra comunidad, entre la iglesia, necesidad. No le digamos, voy a orar por ti. Santiago nos dice, no le digas solamente, voy a orar por ti y te vayas. Dale lo que necesite. Tú tienes, Dios te ha bendecido. Comparte con esa persona, con ese hermano. Cargas económicas que en ese momento necesita ser ayudado. Eso es hacer el bien. Cargas de enfermedad. Hay enfermedades que nos impiden hacer los quehaceres del diario. Ahí está la iglesia, llevándole un alimento, porque quizás no puede la persona cocinar y tiene una familia que sostener. Para eso está la iglesia. Eso es hacer el bien, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Ayudar con comida, transporte, oración, compañía, apoyo financiero o escuchar, simplemente animar a alguien. Haga el bien, hagamos el bien. Sembremos con gracia, no apuntemos. Protejamos, cuidemos. Este se ve muy bien claro en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos a una iglesia que el distintivo era esto. Se amaban, se ayudaban los unos a los otros. Hechos capítulo 4 del 32 al 35 nos dice que todos eran de un mismo sentir. Que ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Pero hay algo que resalta en esos versículos, y es la razón por la cual podían hacer eso. Había abundante gracia sobre ellos. Cuán importante es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y el resultado, dice el versículo, no había ningún necesitado entre ellos. Esta era una iglesia ideal que todos deseamos. Y puede ser realidad, sí se puede. Estaban en la iglesia primitiva. Tenían el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. ¿Se puede lograr? Sí. Necesitamos humillarnos. Necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Hacer el bien también significa sostener a los que enseñan la palabra en el versículo 6. Pablo es directo. Compartir bienes materiales con los que ministran bienes espirituales. No porque iglesias, denominaciones lo han mal interpretado, no vamos a hablar de esto. Esto es bíblico. Debemos nosotros como iglesia ser obedientes en esta área. Porque es una bendición para la iglesia. A veces se toma, no es bendición para el pastor, no, es una bendición para la iglesia. El compartir, el ser parte de la vida del que me está guiando.
apoyar económicamente, proveer recursos, ser generoso con los que sirven, apoyar a los pastores, y no solo a los pastores, a los maestros, a los misioneros, a los líderes espirituales en general. Hacer el bien también significa sembrar en el Espíritu, como lo vemos en el versículo 7 y 8. Hacer el bien es practicar hábitos espirituales que producen fruto eterno, no solamente temporal, sino eterno. ¿Cuáles son esos frutos o cómo podemos sembrar esas cosas eternas? Orando, leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando en la palabra, sirviendo, negarse a la carne, practicar la santidad, vivir en obediencia. De nada nos sirve tener el conocimiento si no lo practicamos. ¿Qué debemos hacer? Entonces, elegir lo que alimenta al espíritu y no a la carne. Es una decisión que debemos tomar. Esto es hacer el bien. Como se dan cuenta, hay varias implicaciones. Y quizás usted diga, ya me cansé, hermano. Bueno, pues dice la palabra, no se canse de hacer el bien. No se canse de hacer estas cosas. Si lo está haciendo y siente casi ya estar ahí cansado, no se canse, hermano. Y si no lo está haciendo, yo le animo a que lo comience a hacer. Porque a su tiempo, en el tiempo de Dios, si no desmayamos, dice, segaremos. Y ese desmayar tiene en mente a un corredor que está a punto de llegar a la meta, está haciendo todo su esfuerzo y desmaya casi al llegar a la meta. No desmayemos. El tiempo de Dios es perfecto y está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Cosechar el fruto lleva tiempo, no es algo que surge de la noche a la mañana. Y el pastor otra vez dio un ejemplo y lo quiero también tomar. Existe una planta llamada el bambú japonés que nos enseña sobre no desmayar. Cuando siembras la semilla de este bambú japonés, la riegas, la cuidas, no pasa nada durante el primer mes. No pasa nada en el primer año. De hecho, no pasa nada durante 7 años. No sale ningún brote. Parece que esa semilla está muerta. Y si alguien lo vio que sembró esa semilla y después de 7 años usted sigue fiel ahí regándola, le diría, usted está loco. Lleva 7 años y ya debió haber brotado y no ha brotado. La diferencia es que el que sembró sabe que esa semilla requiere tiempo. Y el que está nada más ahí observando no sabe y está simplemente creyendo que esa otra persona está haciendo algo que no debería estarlo haciendo ya. Caso perdido. Pero durante 7 años no sale ni un pequeño brote de la tierra. Un agricultor impaciente pensaría que la semilla murió y dejaría de regarla. Sin embargo, en el 7º año, en solo 6 semanas, 7 años, nada. Y en el 7º año, en 6 semanas, el bambú crece más de 30 metros.
¿Tardó 6 semanas en crecer? No. No. Tardó 7 años. 7 años en desarrollar un sistema de raíces tan profundo que pudiera sostener semejante altura. Para sostener erguida por 30 metros, el bambú necesita raíces fuertes y firmes. Por eso tomó 7 años. Eso nos dice que ese bambú en una hora creció 2.9 centímetros. En un día creció 71 centímetros. En una semana ese bambú creció 5 metros de altura. Casi literalmente usted podía verlo, puede verlo crecer. Se acuesta y está aquí. Cuando se levanta ya está acá. Pero tardó 7 años para que las raíces profundizaran, para sostener aquel bambú. Y eso nos ayuda a entender que debemos de sembrar aunque no veamos el resultado, pero que el tiempo está cerca. Y no desmayemos. No llega cuando nosotros queremos, sino cuando Dios considera que es el momento perfecto. Pablo no promete una cosecha inmediata. Dice que la cosecha llega en el tiempo de Dios. Cuando Dios ha completado su obra en nosotros. Cuando la siembra ha madurado. Cuando perseverar ha producido carácter en el creyente. Usted no me dejará mentir, pero crecemos más cuando pasamos por necesidades duras. Es ahí cuando conocemos más de cerca, más palpable a Dios. Porque cuando todo está bien, Dios, gracias. Todo está bien. Dios, eres amor. Gracias por proveerme todo. Pero cuando hay necesidad, se nos olvida que Dios es amor. Se nos olvida que Dios es bondadoso. Se nos olvida que Dios es proveedor. Es ahí donde conocemos al verdadero Dios, palpable en nuestras vidas. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué gran privilegio para Job esas palabras, ver a Dios en su vida personal. La promesa es cosecharemos a su tiempo si no desmayamos. Y la urgencia aquí que encontramos es aprovechar el tiempo de Dios, la oportunidad que tenemos presente. Pablo dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hay alguien a quien nosotros con los quien debemos tener más relación, y son con nuestros hermanos en la fe. Porque son con ellos con quienes viviremos en la eternidad. Y si no nos llevamos bien aquí, ¿cómo nos llevaremos bien en la eternidad? Eso es imposible. O uno de nosotros debe ajustar las cuentas con Dios antes de que llegue el día de nuestra partida. Quizás lleve orando por la salvación de su hijo, por una hija, por la salvación de un padre, una madre, o por la salvación de su propio cónyuge. Y no ve frutos. Ha estado orando por mucho tiempo y no ve frutos. No desmaye, hermano. Siga orando. Está enraizando. Llegará el momento en el tiempo de Dios. Si está en los planes de Dios, Dios le pondrá arrepentimiento y será gran gozo.
ver a un familiar convertido. El tiempo de Dios llegará y cuando lo haga verá que todo ese tiempo de espera fue para que su fundamento fuera suficientemente fuerte y reconocer que el tiempo de Dios es perfecto. 1 Corintios 15:58 nos dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No desmaye, mi hermano. Siembre, siembre con gracia y siga sembrando. Salmo 126, 5 y 6 nos dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La siembra no es fácil, pero la cosecha es muy gratificante. Dios nunca siembra en vano ni cosecha temprano. A su tiempo, en la hora exacta, donde la obediencia madura y la gracia desciende, es cuando Dios obra. No deje de sembrar porque no ve brotes hoy. El agricultor de Dios trabaja por fe, no por vista. Hacer el bien no es un evento aislado, es una carrera de resistencia, es un maratón. Pero no corremos solos, ni corremos sin meta. Hemos visto que debemos restaurar al caído con gracia, sembrar con sabiduría y esperar con paciencia. Ahora la pregunta no es si la cosecha vendrá. Esa no es la pregunta. Porque la palabra de Dios garantiza que la cosecha vendrá. La pregunta es, ¿qué haremos con la oportunidad divina que tenemos frente a nosotros hoy mismo? Hemos sido llamados a ser restauradores de personas, cargadores de pesos y sembradores de esperanza. Para cerrar, solamente quiero terminar con una pregunta. ¿Hay alguien dislocado, fracturado cerca de usted que necesite ser restaurado con gracia? Piense en su hermano que está cerca de usted. Piense en su familia cercana. Piense en su cónyuge. Usted encontrará en uno de ellos la oportunidad de ayudarle a restaurar. Y hágalo con gracia. El día de hoy Dios está dando ese privilegio de que usted sea esa persona que le ayude a levantarse. ¿Qué está sembrando en su familia? ¿Qué está sembrando usted esta semana en la familia de Dios, en la iglesia? ¿Cómo lo está sembrando? Pidamos al Espíritu Santo que esta palabra no quede simplemente en nuestra mente. Y que seamos esas personas que restauran al caído y no que lo pisoteen. Y caminemos en su restauración. Y ayudemos al necesitado. No nos olvidemos de aquellos que nos enseñan. Y persistamos, perseveremos haciendo el bien. Porque la cosecha vendrá, está prometida. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra que nos confronta, pero a la misma vez nos anima a perseverar. Gracias, Señor, porque hemos recibido mucho. Hemos sido perdonados.
hemos obtenido una salvación tan grande. Todos somos pecadores y solo por gracia hemos sido perdonados. Y todos en algún momento hemos caído. Y en alguna ocasión quizás no hubo nadie que nos levantase. Pero no queremos, Señor, ser como aquellos quizás que en alguna ocasión no nos han ayudado. Su palabra el día de hoy nos exhorta a ayudar a aquel que está caído, a restaurarle, a caminar con él. Su palabra hoy nos exhorta a ver las necesidades de aquellos que nos enseñan su palabra, a compartir toda cosa buena para con ellos. Y su palabra nos anima a perseverar, a no cansarnos, a no desmayarnos, porque a su tiempo, el tiempo perfecto que usted tiene, llegará, Señor, la cosecha. Padre, que en este día podamos, Señor, haber sido animados, confrontados también, para ayudar, Señor, a ver las necesidades reales existentes en nuestra congregación. Que podamos, Señor, ayudarnos mutuamente, llevando las cargas los unos de los otros, pero sin, Señor, dejar a un lado nuestras propias obligaciones personales, nuestras relaciones, nuestras cargas personales que no podemos compartir, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, de ser obedientes, de escudriñar su palabra, de ahondar en el conocimiento de su palabra. Gracias porque no estamos solos. Usted nos ha dado de su Santo Espíritu. Nos ha dejado su palabra. Ayúdenos, Señor, a no ser negligentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.